Si no está comprobado por la ciencia, ¿es placebo? Bienvenida a un nuevo espacio de acompañamiento y sostén clínico para psicólogas, para terapeutas. Yo soy Ana Eugenia Volunté, soy licenciada en psicología y además soy terapeuta floral, consteladora y me especializo en neurociencias y en abordaje del trauma. Y en este podcast vamos a integrar ciencia, espiritualidad y energía para profundizar en los temas que nos competen a nosotras como terapeutas, como psicólogas y también en los temas que traen nuestros pacientes a sesión. Así que te doy la bienvenida a este nuevo episodio y espero que lo disfrutes. ¿Qué pasa con nosotras que integramos ciencia, espiritualidad y energía? ¿Qué pasa cuando trabajamos con herramientas que son extremadamente poderosas para habilitar espacios de sanación como lo son la terapia floral, las constelaciones familiares? Muchas terapeutas utilizan también el tarot terapéutico o la lectura de registros akáshicos, las regresiones a vidas pasadas. ¿Qué pasa cuando nuestra experiencia clínica nos muestra una y otra vez que estas herramientas realmente son sanadoras, pero la ciencia no puede comprobarlas? En el mundo terapéutico veo que hay una gran división y muchas veces una oposición entre las profesionales que vienen con esa bandera de la ciencia, que dicen, yo trabajo con estas herramientas, con este enfoque, solo con este enfoque, que está validado científicamente. Y todo lo demás parece que no sirve, que es un placebo, que es peligroso. Incluso dentro de la psicología se habla de un ejercicio ilegal de la psicología. Imagínense, yo que soy psicóloga, que es mi formación de base, licenciada en psicología, y además trabajo con terapia floral, con constelaciones, con memoria celular, incluso hago constelaciones de vidas pasadas. Qué fuerte, ¿no? Qué hereje que soy. Y muchas veces soy atacada por estas profesionales, colegas que vienen enarbolando la bandera de la ciencia. Porque el ataque dice, lo que vos estás haciendo no está comprobado por la ciencia. Y yo me río porque entiendo que encontrar validación en la ciencia genera seguridad, ¿no? Y cuando hay una inseguridad interna, necesitamos algo que nos dé ese apoyo externo. Y muchas veces la ciencia funciona de esa manera, ¿no? Es un apoyo para la seguridad que no está construida adentro. Porque yo puedo decir con absoluta certeza y seguridad que yo sé el efecto sanador que tienen las constelaciones, la terapia floral en mis pacientes. Lo sé porque lo veo todos los días. Y no solo porque lo veo yo, sino porque hace muchos años el mundo lo ve. Cientos de miles de personas se han beneficiado del uso de estas herramientas. Por supuesto, son herramientas muy poderosas que hay que usar con muchísimo cuidado y están las personas irresponsables que utilizan estas herramientas y generan más daño que bien. Pero eso no tiene que ver con la herramienta, sino que tiene que ver con quién está usando esa herramienta. Entonces, hoy traigo esta pregunta. Cuando la ciencia no lo puede comprobar, ¿es un placebo? Bueno, creo que las que están acá escuchándome sabemos que no,
Pero traigo esta pregunta de todos modos, porque muchas veces nos encontramos con comentarios de conocidas, de amigas, incluso de familiares que nos dicen, pero eso no está comprobado científicamente, entonces no es válido. Esa es la conclusión, ¿no es cierto? Si no está comprobado por la ciencia, no es válido. Y yo creo que es una conclusión equivocada, ¿no? Porque tenemos que abrir más preguntas. Primero, ¿quién es la ciencia? Cuando decimos la ciencia, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué es la ciencia? ¿No? Entonces hablamos del método científico. Pero tenemos que entender que el método científico también tiene sus limitaciones y que no significa que si se encuentra con una limitación y no puede explicar con su propio método científico por qué la terapia floral funciona, no significa necesariamente que la terapia floral no funciona, sino que el método científico aún no ha construido quizás las máquinas, el método, las herramientas para poder explicar por qué funciona la terapia floral. Pero eso no significa que la terapia floral no funcione. Y acá quiero traer el ejemplo de mindfulness. Hace 2500 años, Buda se iluminó y empezó a estudiar, empezó a enseñar la meditación y se extendió por el mundo porque todas las personas que meditaban sentían ese cambio profundo, sentían esa sanación interna que viene con la meditación. Pero hasta hace 50 años la meditación no estaba comprobada científicamente. ¿Y por qué no estaba comprobada científicamente? Porque no existían los equipos de resonancia magnética para ver qué pasa en el cerebro cuando una persona medita. Recién, de hecho, recién en los años 90 empezaron estos estudios de esta manera. Pero cuando John Kabat-Zinn, en la época de, no me acuerdo si los 70, los 80, quiso hacer un programa de meditación y que de hecho lo hizo, su programa de meditación que es el más conocido en todo el mundo, le dijeron, vos estás loco, lo que vas a hacer es re friki, así que te vas a ir al subsuelo del hospital, porque no te vamos a una sala, andate al subsuelo, al peor sucucho, y ahí que la gente desahuciada, la gente que venía con dolores crónicos y la ciencia no había podido ayudar, que esa gente desahuciada vaya a probar esa cosa rara que vos estás haciendo. Y resulta que esa gente desahuciada empezó a sentirse mejor. Y ahí empezó la curiosidad. Ahí empezó la ciencia, que antes desestimaba a la meditación. Empezó a sentir curiosidad y con los elementos que tenía en ese momento empezó a hacer análisis y había mejoras y después se inventaron los resonadores, los equipos de resonancia magnética y se pudo estudiar el cerebro y se pudo ver qué áreas del cerebro se iluminan. Cuando una persona está meditando se puede ver cómo el cerebro cambia. Y hoy el mindfulness, ¿no? Porque la meditación ahora se convirtió en mindfulness, está enarbolado por la ciencia. Hay más de 1500 papers que avalan la eficacia del mindfulness. Pero ¿qué pasaba hace 50 años? Eso no existía. Entonces, acá viene la pregunta, ¿no? ¿Necesito la validación externa de la ciencia para decir con seguridad que esto funciona? ¿O esa seguridad es interna y yo sé que esto funciona, aun cuando hoy la ciencia no lo puede comprobar porque no tiene ni el equipamiento ni el método avanzado, quizás que se necesita para explicar por qué funciona la terapia floral, por qué funcionan las constelaciones familiares? Hoy la ciencia no ha evolucionado lo suficiente, sus métodos no han evolucionado lo suficiente para explicar por qué funcionan estas terapias complementarias. Pero que la ciencia no lo puede explicar no significa que no funciona. Cuando yo tengo esa seguridad interna, la verdad es que me empieza a importar poco lo que digan los demás. Y a mí me causa gracia realmente cuando colegas sacan esta bandera de la ciencia
porque digo, wow, están necesitando validación externa y no están haciéndose preguntas, no están desde la curiosidad y se están perdiendo aprender herramientas maravillosas que realmente pueden ayudar a sus pacientes muchísimo más. Entonces hoy quiero compartirte 2 esencias florales de Bach que te van a ayudar a confiar en tu propia sabiduría interna y a dejar de buscar esa validación externa. Una es Cerato, que es justamente la flor para conectar con tu saber, conectar con esa fuente de conocimiento que está dentro tuyo y dejar de buscar afuera. Y la otra es Walnut, que es un protector mental, que es para que no te influya de manera significativa lo que piensa o dice tu entorno. Es ese protector mental que te va a ayudar a no desviarte de tu camino y no desviarte de tu propia sabiduría por lo que dicen los demás. Así que, bueno, esta es la reflexión que te traigo hoy y me gustaría que me compartas tu opinión y también si agregarías alguna otra esencia floral a esta formulita. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, por haber escuchado este episodio completo y me encantaría que me dejes un corazón, un comentario y que me ayudes a hacer crecer este espacio de acompañamiento y sostén clínico para terapeutas profesionales y que puedas compartir este episodio con esa colega, amiga a la que sabes que le puede interesar y que le pueda sumar. Así que te agradezco muchísimo por eso y nos vemos la semana que viene.